posted on our website. So if you're not comfortable with your video on, you can turn it off. Okay. Quiero también decir un millón de gracias a NAMI California y especialmente por su patrocinamiento para ayudar a tener este evento. Quiero decirle gracias especialmente a Tori, Regini y Ashlyn. Gracias y por su tiempo, por contestar nuestras preguntas y su amabilidad. I also want to say a big thank you to NAMI California for their support and their advocacy grant extended to our affiliate. That's thanks to having these, that's how we are able to have these events with you all. So especially thanks to Regini, Ashlyn, and Tori. We really appreciate all your time answering our questions and your kindness. Un poquito sobre NAMI, si no han conocido nuestra organización antes. Gracias por su tiempo. Mi nombre es Alejandra Ramos y yo soy la coordinadora de diversidad y divulgación de NAMI. Yo tengo el honor de ser su facilitadora hoy en el programa, el evento 3 de esta serie de abril. Dejaré mi información en el chat por si necesitan recursos o más información de mí y lo incluiré allí luego en un ratito. I also want to say my name is Alexandra. I am very honored to be your facilitator for this third event in our April series. I am the Diversity and Outreach Coordinator for NAMI, and I will leave my contact information below in case you have any other questions or you just want to reach out to me and have questions more about NAMI. Noeli, do you want to introduce yourself? Yes, thank you, Alex. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Good afternoon, everyone. Thank you so much for joining us this evening. Mi nombre es Noeli Pérez y soy la directora de programas de desarrollo de NAMI Santa Cruz. My name is Noeli Perez and I'm NAMI Santa Cruz Director of Program Development. Antes de empezar, le quiero pedir muchas gracias a todos los proveedores por estar aquí unidos esta noche para dar esta información a nuestra comunidad. Before beginning, I want to thank all of our providers for being here tonight together and for giving this valuable information to our community. Esta noche voy a ser su productora de Zoom, so si tienen alguna dificultad técnica, me pueden llamar al 831-200-8271. Voy a poner el número en el chat. Tonight, I will be the Zoom producer. So if you encounter any technical difficulties, you can call me at 200-8271 and I will leave the number on the chat. Thank you. Thanks, Noeli. Okay. Poquito sobre NAMI. Nuestra misión es brindar abogacía, educación, apoyo y concientización pública para todas las personas y familiares afectadas por enfermedades mentales para construir una vida mejor. NAMI's mission is to provide advocacy, education, support, and public awareness so that all individuals and their families that are affected by mental illness can build better lives. Los valores que representamos en NAMI y ojalá puedan sentir a través de esta presentación son esperanza, inclusión, empoderamiento, compasión y equidad. The values that NAMI stands for and that we really hope that you guys feel in this presentation is compassion, inclusion, empowerment, equity, and hope. Oh, I skipped the slide here. Okay. El objetivo de esta serie de eventos es crear conexiones. Las personas no vivimos solas en esta comunidad. Necesitamos del uno al otro, especialmente de nuestros proveedores a nuestras familias y las familias a nuestros proveedores. Esperamos poder conectarlos con estos proveedores, sus organizaciones y sus servicios
y todas las personas que están trabajando arduamente para ustedes y para aumentar la concientización de la salud mental, el acceso y la utilización de estos servicios disponibles para ustedes. The goal of this event series is to facilitate community collaboration between providers and families with providers. So as humans in this community, we do not live in isolation. We need of each other and we need each other's help. So we hope to connect you with the hardworking providers, their organizations, their services, and programs that are available to you to increase your awareness, access, and utilization of these services that are already here for you. Igual como las otras presentaciones, este evento tendrá el mismo formato. Tendremos la presentación de nuestros 3 proveedores y después tendremos hora de preguntas con la audiencia. Tenemos unas cuantas preguntas preparadas, pero después de contestar esas, ya la vamos a abrir para que todos de la audiencia puedan tener su chance para hablar con los presentadores. Si tienen una pregunta y no quieren que se les olvide, la pueden incluir y escribir en el chat y luego llegaremos y la contestaremos. Si quiere esperar hasta el último y quiere levantar su mano y preguntarlo directamente, eso está completamente bien también. So the format of this series of events is the same as the other ones. We will have our first part, which is our presentation from our organizers. We have our providers, which are 3 different organizations, and then we will open the floor to a Q&A. We have some prepared questions, but we will definitely open the floor to questions from the audience. So if you have a question and you don't want to lose it, please include it in the chat and we will get to it in that order of the ones that we get them in the chat. If you want to wait till the end and you want to ask it directly, feel free to wait and use the raise hand feature that's under the reactions on the control panel at the bottom. Or you could just raise your hand the old school way and we will spotlight you and you can ask your question. Ahora sí. Quiero presentar a los presentadores de este evento. Genesis Cantu, Oscar Rocha Fernández, Joanna Moody y Olympia Trejo. Son de parte de Community Connection y también de Santa Cruz County Behavioral Health Services, pero van a hablar específicamente de los programas que ellos participan. And now in English, I am very, very honored to present our presenters here. We have Genesis Cantu, Oscar Rocha, we have Joanna Moody and Olympia Trejo. And again, they are part of Community Connection and some are part of Santa Cruz County Behavioral Health, but within different programs, and they will explain their programs. So I will give the floor now to Oscar, and I will stop sharing my screen. I have your slides, Oscar, so I can show them, and you can let me know. Okay, if you could put them up, please. Mm-hmm. Thank you. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Oscar Rocha. Soy parte del Condado de Santa Cruz, del equipo de salud mental. El equipo del que voy a estar hablando hoy es el Mobile Emergency Response Team for Youth, el equipo móvil de emergencias para el condado. Parte de lo que nosotros hacemos evaluaciones en la comunidad, en las escuelas, en los hospitales, en cualquier parte del condado donde un joven adolescente esté en crisis. Estos son de los años de 5 a 21. Could you move on to the next slide, please? Y normalmente las crisis que nosotros nos llaman son a las escuelas donde los estudiantes están teniendo ansiedad, depresión, ideas de quitarse la vida, quitarle la vida a otros. En esos momentos nosotros vamos como un equipo, hacemos una evaluación para determinar si el estudiante puede mantenerse en la comunidad o lo tenemos que llevar al hospital psiquiatra para una evaluación
más profunda. Parte del equipo que tenemos aquí en Watsonville viene siendo una family partner que está con Community Connections. Esta compañera se llama Janet García y ella conecta a los familiares a servicios como NAMI, a servicios de terapia con Pajaro Valley Prevention Student Assistance, también con Encompass y Youth Services, y los ayuda a navegar por el servicio de salud mental. La otra persona que está en nuestro equipo se llama Jennifer Getchman y esa es nuestra trabajadora social que también nos ayuda aquí en Watsonville a hacer intervenciones a los estudiantes, a las personas en la comunidad que están pasando por una crisis. Tenemos una van móvil donde podemos ir a cualquier parte del condado y juntarnos con las personas en crisis, siempre cuando ellos quieran hablar con nosotros. Quiere que estar un adulto presente y no quieren que estar enseñando señales de agresividad contra sí mismos o contra otras personas. Cuando eso pasa, muchas veces nosotros vamos con nuestros equipos, con la policía, con los sheriffs o la policía de la ciudad para que nos pueda proteger a nosotros, también a los que están pasando por crisis. Is there a way that we could move on to the third slide? Yeah, before we move on, Oscar, can you please introduce it in English? Yeah, absolutely. So part of the mobile emergency response team for youth, we have 3 individuals in our team as of right now: our licensed clinician, Jennifer Getchman, myself, the bilingual clinician, and our family partner, Janet Garcia. Janet Garcia is in charge of making the referrals to therapy, such as PVPSA, Encompass Youth Services, as well as to NAMI. What we do is we get called out to schools, hospitals, primary cares, even to residential homes, where we evaluate the person going through crisis, either anxiety, depression, thoughts of harming themselves, thoughts of harming others, schizoaffective, bipolar, you name it, wide variety of why we get called out. We try to stabilize the individual in the community. If we're not able to stabilize them, we place them on a psychiatric hold and we transport them to our locked facility in SoCal at the telecare facility. And I'll move on to the next slide. Did you want me to go to the third one now? Correct. También nosotros entendemos que a veces la familia no puede ir a la clínica que tenemos aquí en Watsonville, que está a cruzar la calle de Cárdenas en la situación F. Cuando ustedes nos llaman, nosotros podemos ir a su casa. Tenemos una van equipada para juntarnos ahí adentro con confidencialidad y tratar de darles el apoyo a la familia y a la persona en crisis. También pueden llegar a nuestra oficina aquí en Watsonville o en Santa Cruz, donde le podemos dar una evaluación para ver cómo les podemos ayudar, si es una referencia a psiquiatra, si es a terapia o si es a que queremos hacer un plan de seguridad o llevarlos al hospital también. Could we move on to the last slide, please? Did you already mention this slide in English? Yeah. And also, yeah. I don't see the slides moving. The slide with walk-in services are available from, did you already mention that one in English? So our walk-in services in both Watsonville and Santa Cruz are available. It's always, you could give us a call, let us know what's going on, let us know that you're coming by for an evaluation. And that's something that we could always work on. And once you're calling us, we could have our clinical team ready for the evaluation, whether it's a referral to psychiatry, therapy, safety planning to be back in the community, or having to go to the hospital.
Is it visible now? No. It's No. okay. It's fine. We don't need the slides. So we're working Monday through Friday from 8 a.m. to 5 p.m. The county is looking into expanding our hours, working the 7 days. It'd be probably about 10, 12 hours. So that's what the county's working on. We're also looking into having a North County MERTY team. That's going to be helping out our North County team for those of ages 5 to 21. Ahorita el condado está trabajando, nuestro equipo está trabajando de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde. El condado está tratando de que trabajemos los 7 días de la semana, así para poderle darle ese apoyo a la comunidad. Ahorita el condado está trabajando en tener otro equipo de MERTY en Santa Cruz para brindarles también el mismo apoyo en ese lado del condado. Ya es hora de mis dificultades técnicas. Disculpa, ¿ya pueden ver la pantalla? Sí. Okay, excelente. I'm sorry, my technical bad luck has started already. But I'm glad that you guys can see my screen now. That's correct, right? Correct. Yes. All right, thank you. I am sorry for the interruption, Oscar. Is there any particular slide that you wanted to show? We could just go to the last one to wrap this up, please. Sí, entonces siempre es bueno si nos pueden llamar al número que vamos a tener en pantalla. Cualquier pregunta siempre nos pueden llamar y un equipo, un trabajador social va a hablar con ustedes y esa persona social les va a dejar saber cuál es la mejor manera de darles el apoyo a su ser querido que está en crisis y también a ustedes. Nosotros ahorita estamos trabajando nuevamente de lunes a viernes y estamos mirando en cómo expandir nuestro horario también. So we're going to leave some information in the description where you could call us and just consult sometimes of what's going on with your loved one, how we could help you, and one of our social workers will be able to talk to you and guide you step by step of what would be the next process, whether it's you bringing them into our clinic, you calling 911 for a mental health liaison for an evaluation, or us going out to your home or somewhere in the community so we could meet you and possibly do an evaluation. Thank you, Oscar. Muchas gracias, Oscar. Y otra vez, disculpa por las dificultades técnicas, pero el número de teléfono que quieres dejar en el chat, si quieres me lo puedes mandar a mí o ponerlo directamente en el chat. Está bien para las familias. Thank you, Oscar. And again, I apologize for the technical difficulties here. I think my internet has become stable now. But the phone number that you said, you can either send it to me and I can put it directly in the chat, or you can put it in the chat. That's totally fine too. Our next presenter is Wellness Connect with Genesis. Genesis, which slide would you like me to? All of them, because it's a whole little series of slides. I could also present it too. I have the slides ready. Oh, okay. Okay. I think that's the safer option. Okay. La siguiente presentadora será Genesis, de parte de Wellness Connect. Can you enable me as a host to screen share, please? Y ella va a compartir su presentación. No sería presentación sin dificultades técnicas. ¿Verdad? ¿Verdad? Okay.
Ok. Déjenme saber si pueden ver mi pantalla y la presentación. Sí. Sí. ¿Sí? Sí. Yay. Yay, ok. Muchas gracias a NAMI por invitarnos. Mi nombre es Génesis Cantú. Estoy representando el programa de Conexión de Bienestar o Wellness Connect. Hello, everybody. Thank you for having us here. I'm going to be introducing our program Wellness Connect with the community. Yeah. So, voy a introducir el programa overviewing, haciendo review del resumen del programa de Conexión de Bienestar. Somos un programa más o menos nuevos. Cumplimos 6 meses esta semana como un programa ofreciendo servicios a adultos jóvenes en la comunidad. Antes habíamos empezado ofreciendo servicios a personas de 18 a 25, pero eso ha cambiado desde esta semana. Ahora vamos a ofrecer servicios a personas de 14 años de edad hasta 25. So I'm going to introduce the program by doing a quick overview of the services that we offer. Up until this week, we started providing services to folks 18 to 25, but that just changed recently. So now we will be able to offer services for folks 14 to 25. Okay. So, el programa de Conexión de Bienestar es un programa de salud mental que ofrece prevención, intervención rápida y servicios de tratamiento y recuperación para adultos jóvenes que experimentan desafíos de salud mental y conductual. Trabajamos al lado con el Departamento de Salud Mental del Condado de Santa Cruz, igualmente como Oscar y los demás. Y trabajamos enseguida con ellos como equipo coordinado de atención especializada basado en el modelo de tratamiento Navigate o Navegar. Estos servicios son prestados y manejan entre un enfoque de tratamiento para adultos jóvenes experimentando retos de salud mental, las cuales nuestros servicios incluyen apoyo de servicios por medio de administradores de caso. Yo soy la case manager para el norte del condado. Mi colleague Rose Ruiz, ella se encarga del como Watsonville, South County. Como se dice, ofrecemos tratamiento de primer episodio de psicosis. Tenemos consejera que es una LCSW, una licenciada trabajadora social, la que ofrece, esto es como clase, son sesiones de consejería donde las personas pueden aprender cómo utilizar sus fortalezas, sus skills, como dicen, y es por medio de una entrenadora de resiliencia individual. Ofrecemos apoyo con educación y empleo, apoyo con navegación entre la comunidad. Esto es buscando recursos, cómo manejar, cómo ir a un centro de comunidad y preguntar, ¿verdad? A veces la mayoría de veces puede ser difícil nomás empezar con eso. Nosotros apoyamos con eso. Y si nosotros no sabemos, nos vamos a sentar junto con ustedes y buscar recursos para la persona. Y eso sería cómo utilizar y conectarse con servicios comunitarios, como dije. Ya podrían ser voluntarios, grupos de apoyo. Ofrecemos participación en la prevención y promoción de servicios y educación de salud mental. Apoyo familiar, la cual este programa es especial porque es algo que nosotros nos enfocamos en poder ofrecer. Y la educación sobre psicosis y síntomas de salud mental para fortalecer la resiliencia familiar. Y el último aquí, perdón.
Es el tratamiento de uso concomitante de sustancias basados en prácticas basadas en la evidencia de tratamiento integrado del trastorno dual. Eso significa que tenemos dos consejeras, una que se enfoca en síntomas de salud mental. Ella trabajaría con la persona para identificar maneras en trabajar, use coping skills, perdónenme por mi español mucho, no sé la palabra para ese, pero cómo trabajar con esos síntomas. Y también tenemos una consejera de sustancias, donde si este es un reto para la persona, tenemos a alguien con las que ellos pueden hablar y hacer planes, tener discusiones sobre las metas de la persona, sería. Genesis, Yes. podemos tener la traducción en inglés. Y Fausto, ¿quieres, Genesis, hacer la traducción o Fausto quiere hacer la traducción? I can do it, that's fine. Okay. Yeah, so let me go back. Okay. Okay. So to introduce the program to folks in the community, we are a program that focuses on prevention, early intervention, and recuperative and community services for treatment for folks who are young adults between ages 14 to 25 now, who are experiencing mental health. Our program does focus on folks. We have a curriculum for folks who are experiencing first-time psychosis. So we do offer that. That is through IRT, which I will go over. The second part that here is that we work alongside with Santa Cruz County Mental Health, as well as with community-based organizations. And the types of services that we offer, I will go over in the next list. We offer case management services. So it's pretty much basically covering basics. So a really popular one is like Social Security income, financial support. Housing is a really popular one, especially here in Santa Cruz. Being connected to therapy service, psychiatric services, you name it. So we offer support with that. And we offer support intended specifically for folks experiencing the first episode psychosis through IRT. So that would be meeting in weekly sessions with our IRT specialist, and she is awesome. We offer support with education and employment. Offer support through a peer navigator, so learning how to navigate the community and resources. And if, for example, folks are interested in volunteering, we assist with that. We assist with prevention services and also do a lot of outreach in community. And as a fairly new program, that's something that we're actively, getting our feet wet in and spreading the word and really learning about the different types of mental health services here in Santa Cruz and kind of integrating ourselves within that system. We also offer family support and with a focus in the education over psychosis and different symptoms related to mental health, and the goals of strengthening the bonds of the family. And lastly here, we offer, we offer substance use support as well as mental health support through counselors. So we have a substance use and mental health specialist, and then we have a mental health specialist as well. Okay. Déjenme saber si voy muy rápido, ¿ok? Elegibilidad. So, desde esta semana, ahora vamos a poder trabajar con personas de 14 años de edad hasta 25, pero dice aquí 18 a 25 porque esto es algo nuevo que ha cambiado durante esta semana. Los participantes que califican estarían experimentando salud mental por primera vez, un episodio de psicosis o ese requirement no es requerido para todos, pero es algo que nuestro programa puede ofrecer.
en particular. Y estamos, las personas también pueden estar conectados con el Departamento de Salud Mental del Condado de Santa Cruz. So, como había mencionado Oscar anteriormente, por el equipo de acceso, sería una buena manera en conectarse con este programa para que ellos nos manden referencia, o también pueden ser referidos como miembros de comunidad. Oh, y ahí está. Puede ser miembro de la comunidad de Santa Cruz para participar en el programa. So some of the requirements or the eligibility requirements for the program up until now, it is now 14 to 25. That is something that just recently changed. So I apologize for having the wrong, for having 18 to 25 here. Another requirement is that the person who would like to participate is experiencing mental health. And it's not a hard requirement, but we are a program that can offer resources to folks experiencing first episode psychosis. Another requirement is that folks are connected with county mental health through the access team. That's a good way of getting referred over to our program with the county. But you don't have to be signed up with the county as a participant. You could also join and reach out to the program as long as you are a member of the community of Santa Cruz. Okay, y este es nuestro modelo de servicio. Oh, I'm gonna admit someone. Oh, you got it. So el primero sería acceso. Este es el número del grupo de acceso, que sería bueno para si ustedes están interesados en ver si califican para servicios del condado por el equipo MERTY. También nosotros trabajamos con ellos, junto con ellos. Asistimos con acceso al sistema educativo, trabajamos con apoyos fuera de la escuela de Cabrillo College, y también asistimos con acceso a organizaciones de base comunitaria como NAMI, Encompass, PVPSA. Segundo sería el tratamiento. So nosotros apoyamos buscando servicios de psiquiatría, terapia, entrenamiento de resiliencia individual, tratamiento de trastorno dual integrado, de salud mental y sustancias, y resiliencia. So nosotros esperamos en poder tener acceso a los recursos de la comunidad, igualmente a tratamiento, que eso va a apoyar la resiliencia del individual y de la familia. So, resiliencia en apoyo en administración de casos, como un case manager como yo, apoyo con empleo y educación, navegando la comunidad, apoyo familiar y promoción y educación de salud mental. So our model of service, includes, being able to access services with the county. So a good way of getting in contact with us or getting referred over to us is being connected with the access team of the county. And here's the number. We work alongside with MERT and MERTY, with the education system like Cabrillo, UC Santa Cruz. And we also work with organizations in the community, which we, they might connect with us and we might connect with them. So it's good to be connected here. And then treatment. So being able to connect folks with psychiatry services, therapy services, with IRT training, with mental health and substance use counseling. And all in the hopes of building resilience for the individual. So through that, we support with the case management, education and employment support, navigating the community, family support through family counseling, and most of all, promoting education and just mental health awareness in general. Gotta break the stigmas. Okay. Este es nuestro modelo de atención
especializada y coordinación. So es la manera en que nosotros trabajamos con otros programas en la comunidad e igualmente con el condado. So, está compuesto de 4 partes, que sería el equipo de conexión de bienestar, que es nosotros. Estamos siempre en contacto y comunicándonos con servicios psiquiátricos y terapia del Departamento de Salud Mental de Santa Cruz. Tenemos juntas semanales con agencias y programas de salud mental. Y igualmente estamos conectados con proveedores de servicios para adultos jóvenes. And this is our model of specialized care and coordination. So it just kind of shows how we work. We are always having meetings with folks in our community, with providers. So we start off with Wellness Connect up here. And then just to show that we are connected with psychiatry services, therapy services, work alongside Santa Cruz County Mental Health. We meet weekly with agencies in the community, so that's including Encompass, Front Street, things of that nature. And really we meet with we are connected with any service that is offered to our participants, to our TAFE folks. Okay. So este es nuestro contacto para referencias al programa y ahorita les va a salir una foto de nuestras redes sociales. So nosotros estamos aquí. Nosotros trabajamos lunes a martes de las 8 a.m. hasta las 8 p.m. E igualmente los sábados, pero los sábados es desde las 10 hasta las 7, me imagino, nomás que no lo incluí. Nosotros estamos basados de una oficina en la esquina de Harvey West Park en 300 Harvey West Boulevard. Nos pueden encontrar ahí. So these are our hours. We are working, we work lunes, Monday through Friday, 8 a.m. to 8 p.m. We also work Saturdays. I just didn't include that in there, so I apologize. But I believe Saturday it is somewhere between 10 a.m. to 7 p.m. And we are based out of a corner office right next to Harvey West Park, over at 300 Harvey West Boulevard in Santa Cruz. Okay. Y este es nuestro contacto para que manden ustedes referencias o si ustedes quieren, le gustaría llamar para preguntar si gustarían más información sobre el programa, pueden contactar a Kayla Olinger, que es la directora de programa, pero esto sería en inglés. For English references, you can reach out to Kayla Olinger, who is the director of the program. Para referencias y preguntas en español, me pueden llamar a mí, Génesis Cantú. Mi número de teléfono está ahí abajo. Y también le pueden llamar a Rose Ruiz, también por si tienen preguntas. Y si nos quieren seguir en TikTok, Facebook y Instagram, tenemos todos los 3. Nos pueden seguir. Nuestro name is SC Community Connection. Y tenemos un buen equipo que sube videos en TikTok y en Instagram sobre información sobre síntomas, cómo cuidarse y cosas así. So this is our contact list. If you have any questions or want to know more information about the program, please feel free to reach out. You can reach out to any one of us, and we would be more than welcome to share more about the program and how to sign up. We also have social media because we are keeping up with the Gen Z. So we have Instagram, Facebook, TikTok. Please follow us. We have an awesome team and they are constantly uploading cool videos on coping skills, mindfulness, just mental health awareness. And I believe that is it. Muchas gracias, Genesis. Aplauso. Thank you, Genesis, for for telling us about Wellness Connect. We really appreciate it. También quiero decir, disculpa por no haber mencionado esto antes, pero Fausto, gracias Fausto por estar aquí. Si puedes levantar tu mano. Está aquí para ayudar a las presentadoras y también para nuestra hora de preguntas para
traducir en inglés. Así que en cualquier punto, si necesitan de ayuda en la presentación, por favor, pregúntenle a Fausto, para eso está aquí ayudándonos. Y ahora nuestro siguiente presentadores son Children's Behavioral Health. Y también tengo las presentaciones aquí en inglés y en español. Noeli, ¿los puedes hacer spotlight? Our next presenters are for Children's Behavioral Health. And again, just as a reminder, we have Fausto. Thank you, Fausto, for being here. Can you please raise your hand? I'm sorry for not mentioning this earlier, but he is here to help with translation. So presenter, if you have questions, need help with translating anything, Fausto is here, especially for the question part. He will be helping translate. Which slide do you want me to share first? The Spanish one. Okay. Muy buenas tardes a todos. Es un placer estar aquí con ustedes representando al Departamento de Salud Mental de Niños y Jóvenes con el Condado de Santa Cruz. Mi compañera Joanna está acompañándome, pero ella más bien me va a apoyar durante el segmento de preguntas. Y lo último sería por cada slide hacer la pausa de traducir. Okay, sure. Okay, so la segunda. Okay, so esa es la de inglés. So that's my turn, right? Yes. Hello, good afternoon. This is, we're going to introduce children's behavioral health. And I can't really see the slide, so maybe we can put it like in the presentation mode. Oh, is that possible? Yes. I can see it. I can see it. Okay. Can everybody see it? Oh, okay, there. There you go. Yeah. Oh, it went away again. There we go. I'm Yeah. trying to make both of them in presenter. Okay. Okay. ¿Pueden ver los dos en modo de presentación? Sí, ahora sí. Okay, excelente. Eso. Okay. Ay, Dios, no voy a poder ver. Permíteme. So, aquí tenemos, pues, es nuestra misión, ¿verdad? Del Departamento de Salud Mental de Niños y Jóvenes y la declaración de propósito del departamento, los pilares. So, la misión dice brindar servicios de salud mental basados en fortalezas, centrados en la familia, integrados, accesibles, cultural y lingüísticamente apropiados para niños jóvenes del condado de Santa Cruz y sus familias cuidadores para promover la salud y la resiliencia. Y se me está dificultando ver la declaración de propósito. So, la declaración de propósito lee: los programas de salud mental para niños están destinados a abordar las necesidades de los niños jóvenes de la comunidad de Santa Cruz que luchan contra problemas de salud mental que interfieren con su capacidad para mantenerse a sí mismos y a los demás seguros, asistir y participar regularmente en la escuela, sostener relaciones saludables y prosperar en su desarrollo. Y los pilares de nuestro departamento es: el primero, atención centrada en la familia; segundo, cuidado integrado; y el tercero, bienestar del personal. And now into slides in English. Also, should I keep going the English one or continue? Fausto, did you? Yes. Hello, good afternoon. Now we're going to talk about the mission and statements of CBH, and we're also going to talk about the purpose of CBH.
The mission statement of CBH is to provide a strength-based, family-centered, integrated, accessible, culturally and linguistically appropriate behavioral health services to Santa Cruz County children, youth, and their families, caregivers, in order to promote health and resilience. CBH's statement of purposes: children's behavioral health programs are intended to address the needs of children, youth in Santa Cruz community who are struggling with mental health conditions that are interfering with their ability to keep themselves and others safe, regularly attend and participate in school, manage healthy relationships, and thrive in their development. The pillars are family-focused care, integrated care, established. Thank you. Voy a poner la siguiente en español. So, las responsabilidades del Departamento de Salud Mental de Niños y Jóvenes es que pues somos el principal proveedor de servicios ambulatorios de salud mental para todos los niños y jóvenes que tienen medical, que su seguro médico es medical y que cumplen con los siguientes criterios de necesidad médica. Quiere decir que los niños y jóvenes que vemos tienen necesidades moderadas a graves de la siguiente manera. So, el primer criterio es de que tiene que tener un diagnóstico que se enfoca en deficiencias funcionales. Y el otro criterio es de que los niños y jóvenes deben de tener al menos uno de los siguientes como resultado del trastorno en la letra A. So, el niño o el joven tiene que tener un deterioro significativo en un área importante del funcionamiento de la vida. 2, esta probabilidad de deterioro significativo es en un área importante del funcionamiento de la vida, quiere decir como en la escuela, en el hogar, en la comunidad. Y el tercer criterio es de que el niño o el joven tiene una probabilidad muy alta de que no progrese en su desarrollo como es apropiado individualmente. En la letra C tenemos que el criterio relacionado con la intervención debe tener los 3. Son uno, el enfoque de las intervenciones abordan los criterios de discapacidad anteriores mencionadas. Segundo, los beneficiarios o los niños y jóvenes tienen la capacidad de beneficiarse de las intervenciones propuestas. Y tercero, la discapacidad no respondería a un tratamiento basado en la atención médica física. So, tiene que recibir atención mental, ¿verdad? De salud mental. Y ahora en inglés. And Fausto, if you need any clarification, you can ask Olympia. Thank you. Responsibilities. CBH is the primary mental health outpatient services provided for Medi-Cal beneficiaries that meet medical necessities criteria with moderate to severe needs of as follows. Diagnostic criteria. Have an included diagnosis with some functional impairments. Impairment criteria. Child, youth, beneficiaries must have at least one of the following as a result of the disorder. In A1, significant impairment in an important area of life functioning. Probability to significant deterioration in an important area of life functioning. Probability that a child and youth will not progress developmentally as individually appropriate. Intervention-related criteria must have all 3. Focus of intervention addresses impairment criteria above. Beneficiary have the ability to benefit from proposed interventions. The impairment would not be responsive to physical healthcare-based treatment. Thank you. Olympia.
So, a continuación, este es el proceso de la referencia. So, llaman a nuestra línea de acceso. Este es el número principal, 1-800-952-2335. Es el mismo número que usa MERT y MERTY, especialmente después de que cerramos la oficina a las 5. Alguien contesta el teléfono. Obviamente que tenemos ¿verdad? Personal bilingüe que habla inglés-español. Hacemos una evaluación de salud mental para ver si el niño o el joven, ¿verdad?, es elegible. Y si no es elegible para nuestro departamento, nosotros hacemos referencias para Beacon, que Beacon trabaja con niños y jóvenes que los síntomas son más leves y no son tan graves. Y también a otras agencias en la comunidad hacemos referencias. Gracias. Sorry. Children's Access the number is 1-800-952-2335. So they do have bilingual and telephone navigation in linkage. Mental health assessment to verify eligibility. They do have, if not in case the person doesn't qualify, is not eligible for the Cbh services, but determined to be eligible for mild, moderate services, they're referred to Beacon, who they serve the lower, they serve a more mild and moderate service, mental health issues. Mm-hmm. And what was, I think I remember Olympia saying that the 1-800 number is the same as the MERTY number? Yeah. Yes, it is. Okay. Yeah. Thank you. Y estos son los servicios que brindamos o hacemos, ¿verdad? Cuando hay una crisis, intervención de crisis. Una vez que ya un niño, un joven está viendo a un terapeuta de nuestro departamento, pues, ¿verdad? Si hay una crisis, ellos van a asistir al niño joven y a la familia. Hacemos una evaluación psicosocial al principio del tratamiento. Desarrollamos un plan de tratamiento donde vamos a decir en qué metas, qué objetivos vamos a trabajar con el niño joven y con la familia. Obviamente que proveemos terapia individual, familiar y terapia en grupo, de acuerdo a las necesidades del niño o el joven. También hacemos contactos colaterales con la familia y apoyo con terceros. Hay veces que un niño o el joven tiene un equipo muy grande con el que está trabajando. Trabajamos también en conjunto con ellos. Obviamente que si el niño o el joven tiene necesidades de ver al doctor psiquiatra, pues vamos a proveer también cuidado psiquiátrico, también administración del caso, y también hacemos referencias si el niño o el joven la necesita para que tengan cuidados intensivos, servicios intensivos en el hogar también, y servicios conductuales terapéuticos. Y también tenemos trabajamos también con otros personas y agencias que trabajan con la familia para brindar más apoyo. The following are the services we provide. One of them will be the crisis intervention, psychosocial assessment, plan development, individual therapy, family therapy, and group therapy. Collateral contacts with family and non-family support, psychiatric care, case management, intensive care coordination, intensive home-based services, therapeutic behavior services, and family partners. Thank you. Can you guys clarify a little bit what you mean by plan development? Oh, well, once a child or teenager starts working with a clinician, they will start with the psychosocial assessment.
And then after that is done, basically psychosocial assessment is gathering all the history of the child, the youth, and the family. Then we develop a plan, which is a treatment plan, where we develop goals and objectives that the child or teen is going to work on to treat or manage their symptoms. Thank you. And aquí tienen todos los recursos de los que, ¿verdad? Usamos, que damos a las familias. Tenemos la línea de apoyo técnico del distrito. Pues aquí tenemos la dirección donde estamos basados, nuestras oficinas, en la avenida Emerline. Tenemos también la línea telefónica de ayuda nacional para padres, Triple P, y pues por supuesto tenemos a NAMI y también a Instituto de la Mente Infantil. Below are the resources that we have at the moment, which is la línea de, is that in Spanish? It's at the The bottom bottom. row. Yeah. Oh, sorry. Tech support hotline, Santa Cruz County Children's Behavioral Health, National Parenting Stress Hotline, Triple P, NAMI Santa Cruz County, and Child Mind Institute. And just as a reminder, what does Triple P stand for? Oh, it's a triple parenting. So it's a program for parenting skills. So it's positive parenting Okay. program. That's why it's called Triple P, because there's 3 Ps. Okay. I kind of went blank for a minute. So yeah. So el Triple P es el programa un programa de habilidades para padres positivas de cómo criar a los hijos. Yes. Gracias. Y este es igual, ¿verdad? En el de inglés y en Sí, español. es lo mismo. Okay, yeah. Pues muchas gracias, there- un placer. Mhm. We'll stop sharing now. Thank you, Olympia. Thank you also for helping with translating. De nada, gracias, Fausto. A ustedes, gracias. Okay, ya que terminó la parte primera de las presentaciones, ya podemos abrir para las preguntas que tenemos con la audiencia. Como había dicho, tenemos unas preparadas y podemos comenzar con esas, pero por favor, si tienen preguntas, siéntese libre de incluirlas ahí en el chat o pueden levantar la mano cuando diga tienen preguntas. La primera pregunta preparada que tenemos es para Oscar, de parte de MERTY. Y la pregunta es, deja compartir mi pantalla. Y está allí, Oscar. No se tuvo que ir. Ok, entonces situaciones en cuales no podemos ofrecer asistencia de MERTY vienen siendo cuando una persona activamente se está lastimando a sí mismo o a otras personas, cuando la persona no quiere salir a hablar con nosotros o haya un adulto también presente, o también muchas veces cuando la persona está bajo la influencia de cualquier droga o alcohol. Entonces va a ser algo que cuando ustedes hablen al número vamos a poder agarrar más información y tal vez es que salgamos, pero vamos a salir con el equipo de policía o con los sheriff, más para asegurar la escena, para brindarle el apoyo a la familia, a la persona en crisis y para que todos estemos pues cuidados de cualquier cosa que pueda pasar.
Sí, gracias. ¿Cuáles, en esas situaciones en cuales no podría ir MERTY porque la situación no es segura, qué opciones les darías a los cuidadores de esa persona en crisis? Entonces, cuando ustedes nos hablen, vamos a agarrar esa información y puede ser que nosotros les digamos que hablen a la policía al 911 y pidan por nuestro trabajador social que está con la agencia de policía de los sheriffs, el Mental Health Liaison, y que ellos hagan la respondencia a la persona en crisis. También pueden ir al hospital aquí de Watsonville o al hospital psiquiatra que está aquí en Santa Cruz, en Azoquel. In situations where Mary is able to come out, what are other alternatives for caregivers to do? Can you translate his response, Fausto? Oh, sure. So say that they're not in caso de que it's in English, right? In case they're not available, we do assess, we assess the call, and what we do is that if we're not available to go, we can go. We ask them to call 911. They can also assist and they go to the psychiatric hospital for help. And also to add, to ask for, give as much information as possible about the situation, what is going on, what other things are involved, like drugs or medication, as well as contacting and asking for the mental health liaison, which is, her name is Reina, and her last name is Valencia, I think. And I'm seeing here a few questions just to go back. I think someone asked if we offer services at the San Lorenzo Valley. Yes, anywhere in Santa Cruz County. So if there's a crisis in San Lorenzo Valley at a school, you'll call the 800 number, you'll talk to one of our social clinicians. We'll get more information, and if we have our team available to go assist at the crisis, we would go out and assist to the crisis. Entonces, había una pregunta que si nosotros ofrecemos servicios en la área de San Lorenzo Valley. Entonces, cualquier parte del condado de Santa Cruz, nuestro equipo puede ir a brindar ese apoyo. Siempre es mejor si nos llaman al número que vamos a dejar en pantalla para agarrar más información, y el trabajador social les va a dar más información de si nuestro equipo va a responder o va a ser el equipo de policía. And one other question that I saw in here that applies to MERT is Octavio said, are these services all for young adults only? But I know MERT is for adults, and you can speak more to that, Oscar. Correct. So the team that I presented on was MERTY today, which are those ages 5 to 21. Just given the amount of time that we had, we also have our team that's MERT, Mobile Emergency Response Team, and that serves anyone in the community. So it could be ages 21 to 85 to 90, anyone in crisis. So as soon as you call that number, we're the same team in essence. MERT and MERTY is the same team. The only thing is the way the grant was written and what the county is funding. Entonces la pregunta era si el equipo de MERTY nomás le da servicios a los adolescentes. Entonces nosotros tenemos el equipo MERT y MERTY que les brinda apoyo a todos en la comunidad, no importa la edad. El equipo que yo presenté hoy, porque es un programa especial, nomás es de esos de los años de 5 a 21, pero ustedes llamando al número que vamos a dejar, va a hablar con un trabajador social que nos va a dar más información, y nuestro equipo va a responder a la crisis, o le vamos a dar más información de cómo responder a la crisis. Can I offer one more thing about that? Actually,
that the 800 number that you guys have already been, oh, there it is, the access number, actually is an on-call number after hours. And so even if MERTY is outside of their hours of operation, there's always a mental health person from the county that you can talk to, no matter what time it is. They won't go out and be in person, but they can talk to a parent that's dealing with a crisis and try to help them figure out what to do next. Thank you, Joanna. Para traducir eso en español, el número de que estábamos hablando, que puse otra vez en el chat, número, no sé si hay unas dificultades ahorita con la grabación, pero el número de acceso del 800 de MERTY, incluso también de Wellness Connect, es abierto. Can you help me, Fausto, with what sí, how to translate on call? Sí, están si están disponibles en cualquier hora, si incluso ellos están fuera de servicio, están fuera de la hora, a la hora que la oficina está abierta, pueden llamar a este número y siempre va a haber alguna persona disponible. Gracias. Gracias. Y durante la noche no van a poder ir en personal, pero sí van a estar disponibles por teléfono para dar ayuda y apoyo. Muchas gracias. Yo soy Silvana Jacome y bueno, veo que están aquí las personas que están a cargo de organizar y el grupo de MERTY. Y me gustaría decir de parte de la comunidad que estamos experimentando una crisis de jóvenes muy, muy grandes. En lo personal y en mi familia tenemos una crisis bastante fuerte y hemos visto que las horas en las que más ayuda necesitamos es en la noche. Entonces me parece increíble que tengan esta van, este sistema creado para poder ayudar a ustedes en el lugar donde se necesita, y creo que sería una idea no muy loca si pudiera existir a lo mejor 3 turnos y que este van trabajara 24 horas, porque en realidad eso se ajustaría más a las necesidades de la comunidad. Especialmente en la noche, que es cuando más nos hace falta la ayuda y cuando más peligro corremos y cuando más oportunidades podemos dar a nuestros familiares de enfermos mentales de que no caigan en el sistema de cárcel y que no reciban y poder ayudarlos a que reciban la ayuda de salud mental y no caigan en un sistema errado como normalmente pasa. Gracias. Fausto, do you want to help translate that? Sure. First of all, to all the organization, we just want to that we wish that this system would exist. We have three shifts, and then it will be available, especially at night, because we are seeing a lot of trouble. We're seeing a lot of crisis, especially at night, and then to prevent for these individuals, to prevent for them from getting into prison, and then they can receive the mental health, they can receive the help that they need. Sí, entonces nomás para responder a lo que dijo señora, entonces ahorita el condado de Santa Cruz está mirando en otros recursos que podemos ofrecer, como tener más trabajadores sociales en los hospitales, en la sala de emergencia, tener un equipo social con la ambulancia y más trabajadores sociales con la policía. Entonces entendemos que la crisis no tiene estructura, no tiene horario de cuándo eso vaya a pasar. Cuando un familiar está pasando por una crisis y es ya después de horas, ¿verdad? Usted puede llamar al 911 y pedir una evaluación psicológica. Le puede dejar saber lo que está pasando y que necesitan dar una evaluación para determinar si quiere ir al hospital psiquiatra. Gracias, Oscar, for responding. Fausto, can you translate that to English, please? Yes. So one of the things I know that the county of Santa Cruz is looking for revenues in which we can provide that help
in the later future. However, it says if for right now, if you go into that crisis, any member of your family are going to any crisis, you can call 911 and ask for a psychological evaluation. They will come in and help you out. And if they can also provide, you can go to a psychiatric help in a psychiatric hospital. Thank you. Y también quiero añadir, Silvana, muchas gracias por venir y participar y darnos esta información, porque así en estas situaciones y en estos eventos queremos saber las situaciones que están pasando las familias y las necesidades de las familias, porque así podemos brindar esta información con los que están decidiendo los tipos de recursos que vamos a dar, cómo vamos a proporcionar los presupuestos para estos servicios. Y por eso digo, por favor, a los que han participado en estos eventos de este mes, por favor participen en el último, que es el 26, la semana que viene, porque vamos a dedicar buen tiempo de nuestra presentación o del evento en eso para brindar esta información a los que están encargados de los presupuestos, de los servicios, de la gente que tiene poder, porque esta es la información que tenemos que darles y necesitan que saber. And in English, I thank you, Silvana, for bringing this up and participating and letting us know what your needs are. And I would say this is really important information that we need and part of the reason why we are having these series of events. And I really welcome everyone who has joined the past events and this one to please participate in our last event on the 26th, because a lot of the time we will have for sharing and we want to know what your experiences are, what your needs are, because this information we are going to provide to local governance, to those who are in charge of designating services and budgets and creating those kinds of needs that we have. The services that we have, we want them to be reflective of what our families need, and we need to hear your voice. It's the help that you need and we want to provide. So this is a really big part of it, and thank you. Voy a ir a la siguiente pregunta que teníamos preparados. Esta es para Genesis. La pregunta es, ¿qué consejo le daría a la familia o el cuidador de una persona con una enfermedad mental que se ha diagnosticado recientemente y es nuevo al sistema de salud mental? Muy buena pregunta. Y creo que es mucho más común de lo que yo he visto con familias que me han tocado trabajar. Y la respuesta sería preguntar. Es hacer todas las preguntas que que ellos pueden hacer sobre la salud mental, educándose sobre los servicios, los procesos, qué es lo que significa vivir con salud mental, cómo es que se puede cuidar, cómo se mira la prevención y cuáles son los recursos para eso. Es lo que yo aconsejaría, nomás porque a veces creo que hay muchos estigmas, no sé para todos, pero sé que la comunidad latina hay muchos, ¿cómo se dice? Es como un estigma, pues, donde la gente no le gusta hablar de esto, piensan que es porque la persona es tal cual y esto, pero yo creo que hay mucho más entre nosotros como comunidad que se puede entender de las personas que están viviendo con salud mental, y especialmente cuando están pasando por momentos difíciles, que a veces es difícil de uno como papá o como adulto, entender a las personas jóvenes. Eso es lo que yo diría, preguntar. Thank you, Genesis. And in English, the question is, what advice would you give to a family or a family member or caregiver of a person with a mental illness that has been recently diagnosed and is new to the behavioral health team? Fausto, si quieres ayudar a traducir. One of the experiences that I have had, especially with these individuals that I have worked with, is
ask them to ask as many questions as they can. You know, how does it work? How does it work? How can I take care of this? How can I help this individual? What, how's the treatment? What type of treatment it is? As many questions that you can think of, just ask. And especially, we know that, and especially in the Latino community, what exists the most is the stigmatization of the belief of mental health. And then this is what, I apologize, I don't remember what you said. Genesis, can you help out a little bit? Yes. Perdón, ¿qué es lo? What part were we in? We're talking about the stigma that the Latino community has in mental health. Also the parents, like you mentioned the parents, and then the, you know, how, yes. Go ahead. Yeah, and just saying how difficult sometimes it can be as an adult from a different generation to be able to understand the experiences of young adults who are experiencing mental health, who are experiencing a manic episode, a depression episode. Like, it can look very differently, and you know, people can express it differently. Most importantly, experiencing it differently as a parent versus as a kid, and just educating yourself to see how your child or how your loved one is experiencing it, so you can better support. Thank you. And then we'll go on to our Gracias, Pastor. last prepared question. Gracias, Genesis, por contestar esta, y vamos a la última pregunta preparada, y esta es para County Behavioral Health. County Behavioral Health or Children's Behavioral Health ofrece servicios de hospitalización para jóvenes o subcontrata con otras instalaciones dentro o fuera del condado. Y esta pregunta es para Olimpia, y no sé si estás en mute. I'm like, sorry. Instead of Está Joanna, bien. I don't know. I guess Joanna, I don't know. Maybe she missed that question. But so actually, they En call español MERTY. primero, por favor. ¿Cómo en español? Perdón. En español So, primero, por favor. lo que pasa es de que se puede decir que contratamos con Telecare o CSP. Y si Oscar todavía está aquí, si me puede echar la mano en caso de que no quiero dar información incorrecta. Pero es lo que tengo entendido. Nosotros aquí no hay un hospital psiquiátrico aquí. So, hay veces que cuando los niños jóvenes llegan a Telecare, al Crisis Stabilization Program en la Soquel, de allí, dependiendo de si van a ser admitidos en el hospital, los mandamos a otros hospitales fuera de aquí del condado de Santa Cruz. So yeah, currently we don't have an inpatient hospital for children and youth. What happens is that when a child is, they're in a crisis and they need to be hospitalized, they usually they end up at Telecare or the Crisis Stabilization Program on Soquel Avenue. And then from there, once they determine if they need to be admitted into a psychiatric hospital, then they are, admitted into hospitals that are not in the county, they're outside of the county. Correct. So just to add to that, Olympia, so the County of Santa Cruz does not have an inpatient setting for a youth at the moment. They're trying to get a residential or a drop-in center right here at our South County office, right in the back. I believe they already got the grant for it, and it's more about just finalizing everything, which is permits, how the building's going to look, and all of that. So that's the only thing that we have right now. The CSP, well, they'll make a determination to see if the kiddo needs to be placed in an inpatient setting. They could go as far down as Bakersfield up to Sacramento. It's anywhere where there's any beds available. Gracias, Oscar. Want me to translate that? Por favor. Entonces, ahorita no tenemos servicios de adolescentes aquí en el condado. Cuando nosotros los llevamos al hospital, ahí en Santa Cruz, en el Telecare, ellos hacen la determinación si es que necesitan más soporte.
En el caso que necesitan estar en el hospital, Bakersfield hasta Sacramento, y es más donde puedan encontrar una cama disponible para brindarles apoyo a los adolescentes. El condado de Santa Cruz también ya agarró cierto dinero para hacer un edificio aquí en Watsonville, atrás de nuestra clínica, que les va a brindar servicios y apoyo a los jóvenes. Muchas gracias, Oscar, por esa información. Y probablemente va a tardar muchos años antes de que está construido y funcionando, pero estamos muy emocionados que vamos a por fin tener servicios residenciales para los jóvenes aquí en el condado. Y disculpe, Olimpia, pensaba que ibas contestando, pero está bien. Gracias. Quería decir, tenemos unos minutitos que nos quedan y quiero decir, si están en la audiencia y tienen una pregunta, por favor, este es el momento. Aquí tenemos a los proveedores y quieren contestar esas preguntas, así que si tienen, es el momento. We have a couple of minutes left. I just want to say, if you are in the audience and you have a question, feel free to raise your hand and ask it. We have our presenters here and they're willing to answer these questions to take advantage of that opportunity. Does anyone else have a question? Ok, excelente. Entonces, voy a compartir la última vez mi pantalla. Okay, so if our questions are done, I'm going to share for last time my screen. These are just some resources that I wanted to share with you all. Again, this presentation is recorded and will be available on our website, and I will let everyone know when that is. La última parte de la presentación es estos recursos que les quiero dejar. El recordatorio que esta presentación está grabada y la vamos a poner en el sitio web y les voy a mandar notificación cuando sea eso. Pero aquí está el sitio web de nuestra afiliado de Santa Cruz, la línea de ayuda en inglés y en español. Tenemos al sitio web de MERTY con el número de acceso, que también, como habían dicho, está disponible. Aunque no sea en la hora de trabajo de MERT o MERTY, también el sitio web de Community Connection, que es Wellness Connect, y también el sitio web de Children's Behavioral Health. Las presentaciones y los dispositivos de los presentadores también van a ser accesibles para ustedes y los recursos que estaban en esas pantallas también. Así que no se preocupen de eso. Y como había mencionado hace ratito, tenemos nuestro último evento de abril, el 26, y quiere decir que va a ser en dos partes igualmente como esos. La primera parte va a ser sobre cómo crear un plan de autocuidado para manejar el agotamiento, como pasa muy seguido para los cuidadores de alguien con una enfermedad mental. Incluso a los que tienen una enfermedad mental. Y la segunda parte va a ser para especialmente un lugar para que las familiares y ustedes que están en esta situación nos den información y que tengan la voz, el espacio para hablar sobre sus necesidades, que es muy importante saber. Y como dije, toda esa información nosotros vamos a tener juntas con los que tienen poder pues en nuestro condado para poder recaudar y distribuir los fondos apropiados para los servicios que necesitamos. And the last thing I wanted to share was that we have our last event of this April series next week on the 26th at the same time with the same link. That event will have a two-part again. The first part will be to create a self-care plan, especially to manage burnout for all of you who are caregivers for somebody with a mental illness. And even if you have a mental illness, it's a great mini workshop to be part of. And the second part will be a listening section and an activity for you to share and voice your concerns and your needs
Like I said, this information is really crucial and we really need it because we are going to have meetings. NAMI, Santa Cruz County is going to have meetings with local governments, local government and people who are in charge of these providing services and the budgets for these services so that they understand what our community actually needs and we can better our mental health care system for everybody in here. So thank you to our presenters. I want to say I am very, very grateful for you all, your collaboration, your kindness, your time, and your dedication that you have shown to us all here and all the information. Thank you so much. Thank you, Fausto, for your help too in our collaboration and helping with this language barrier that we are definitely trying to tackle. Muchas gracias, muchísimas gracias a todos los presentadores aquí por su tiempo, su colaboración, su amabilidad, su compasión y toda la dedicación que le dan a su trabajo y la ayuda que le brindan a todos los familiares y todas las personas en nuestra comunidad, porque no hay salud sin salud mental. También quiero decirle muchas gracias a Fausto por estar aquí con nosotros y ayudar a traducir con nosotros. Queremos asegurarnos que todas las comunidades y todas las personas en nuestro condado están recibiendo el mismo tipo de calidad de servicios y que también estén informados y tengan acceso y utilización de los servicios disponibles. Así que muchísimas gracias. Can we have a round of applause? ¿Podemos darle un aplauso a nuestros presentadores? Gracias. Que tengan buenas noches todos. Good night, everybody. Good night. Thank you. Noches. Buenas noches. Gracias por unirse. Bye, Olimpia. And then Willie, I think you can stop the recording now.